Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Ramanitai Kripa Prabhu por la invitación al encuentro de hoy. También va mi agradecimiento para toda la comunidad de ISKCON Chosika, como así también para todos los Vaishnavas y Vaishnavis que están presentes en este encuentro de manera sincrónica y también diacrónica. En segundo lugar, quisiera pedirles disculpas. En este momento no estoy muy bien de salud. Hace ya 3 días que estoy guardando reposo. No tengo mucha voz, no tengo mucha energía. Aún así, quisiera poder cumplir con esta actividad de poder ofrecer esta charla, específicamente acerca del Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 27, texto 24. En tercer lugar, vamos a cantar brevemente Jayo Radha Madhava. En cuarto lugar, leer el sánscrito, la traducción y el significado de este capítulo tercero, texto 27, shloka 24. Y luego de eso dar una explicación y ustedes pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios, las cuales van a ser respondidas al final de esta charla. Nuevamente, bienvenidos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Banachari, Jamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Jamuna Tira Banachari, Jamuna Tira Banachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashoda Nandana Raja Janaranjana, Yashoda Nandana Raja Janaranjana, Jamuna Tira Banachari, Jamuna Tira Banachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, leamos entonces el shloka del canto 3, capítulo 27, texto 24 del Srimad Bhagavatam. Bhukta Bhoga Parityaktua Drishta Doshacha Nityasa Neshwarasya Subandate Swemahitnistitasya Cha
Bhukta Bhoga Parityaktua Drishtadosha Chanityasa Neswarasya Subhamdate Swemahim Nistitasya Cha Bhukta Bhoga Parityaktua Drishtadosha Chanityasa Neswarasya Subhamdate Swemahim Nistitasya Cha. Traducción: al descubrir la falta de su deseo de enseñorearse de la naturaleza material y por lo tanto al renunciar a ella, la entidad viviente se independiza y se mantiene en su propia gloria. Significado: por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Debido a que la entidad viviente no es realmente la que disfruta de los recursos materiales, su intento de enseñorearse de ella sobre la naturaleza material se ve frustrado en última instancia. Como resultado de la frustración, desea más poder que la entidad viviente ordinaria y por lo tanto desea fundirse en la existencia del disfrutador supremo. De esa manera desarrolla un plan para un mayor disfrute. Cuando uno está realmente situado en el servicio devocional, esa es su posición independiente. Los hombres menos inteligentes no pueden entender la posición del siervo eterno del Señor. Debido a que se usa la palabra siervo, se confunden. No pueden entender que esa servidumbre no es la servidumbre del mundo material. Ser el siervo del Señor es la posición más grande. Si uno puede entender esto y aún así puede revivir su naturaleza original de servicio eterno del Señor, uno es completamente independiente. La independencia de una entidad viviente se pierde por el contacto material. En el campo espiritual tiene plena independencia y por lo tanto no se trata de volverse dependiente de las tres modalidades de la naturaleza material. Esta posición es alcanzada por un devoto y por lo tanto abandona la tendencia al disfrute material después de ver su defecto. La diferencia entre un devoto y un impersonalista es que el impersonalista trata de llegar a ser uno con el Supremo para poder disfrutar sin impedimentos, mientras que un devoto abandona toda la mentalidad de disfrutar y se dedica al trascendental servicio amoroso del Señor. Esa es su posición constitucionalmente glorificada. En ese momento él es Ishvara, completamente independiente. El verdadero Ishvara o Ishvara Parama es el supremo Ishvara o el supremo independiente, es Krishna. La entidad viviente es Ishvara solo cuando está ocupada en el servicio del Señor. En otras palabras, el placer trascendental derivado del servicio amoroso al Señor es independencia real. Entonces, el shloka es Bhukta Bhoga Parityaktua Drishtadosha Chanityasa Neswarasya Subhamdate Swemahipnishtitasya Cha. Traducción: al descubrir la falta de su deseo de enseñorearse de la naturaleza material y por lo tanto al renunciar a ella, la entidad viviente se independiza y se mantiene en su propia gloria. Om Gyana Timirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chakshuru Militam Gyana Tasmai Shri Gaurave Namaha. Panchakalpatarubhyas Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrindam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Nuevamente, Vaishnavas, Vaishnavis, acepten mis respetuosas reverencias, bienvenidos, saludos para un Madha Vidyanidhi de Vidasi. Agradezco nuevamente la invitación de Prabhu Ramanitai Kripa. Saludos también para Susana 10. Quiero aclarar nuevamente que en este momento no me encuentro bien de salud. Hace 3 días que estoy guardando reposo, no tengo mucha voz, no tengo mucha energía. Aún así quiero cumplir con esta invitación de poder dar la clase para la comunidad de ISKCON Chosika y también para todos los Vaishnavas y Vaishnavis que de manera sincrónica o diacrónica están presentes en el encuentro de hoy. Entonces, estamos en el canto 3 del Srimad Bhagavatam. Este Srimad Bhagavatam es muy importante para la filosofía Gaudiya Vaishnava. Este Srimad Bhagavatam es muy importante para la línea filosófica del Gaudiya Vaishnavismo, porque en particular dentro de esta escuela
se considera que el Srimad Bhagavatam es el comentario natural del propio Vyasadeva a sus Vedanta Sutras. Como sabemos, Vyasadeva es el compilador del conocimiento védico. El conocimiento védico existe hace miles y miles de años y fue transmitido de manera oral, de maestro a discípulo, y así descendió a través de la línea de sucesión discipular desde tiempos inmemoriales. Pero hace aproximadamente 5.000 años atrás, Srila Vyasadeva expuso ese conocimiento védico de manera escrita para el beneficio de las generaciones posteriores y específicamente para el perfeccionamiento de las personas del Kali Yuga, de esta edad de hierro, de esta edad de riña y de hipocresía, en la cual nuestra memoria iba a ser corta, en la cual nuestra mente iba a estar llena de ansiedades, y para que podamos trascender todas las limitaciones de la existencia material, Srila Vyasadeva puso por escrito el conocimiento védico, y él nos dio de alguna manera la parte filosófica central de ese conocimiento en su Vedanta Sutra, y específicamente el propio Vyasadeva comentó dicho Vedanta Sutra a través del Srimad Bhagavatam. Y por eso decimos que para la escuela filosófica Gaudiya Vedanta, este Srimad Bhagavatam, este Amala Purana, este Purana Inmaculado es la crema del conocimiento védico, es la esencia del conocimiento védico. Este Srimad Bhagavatam es el comentario natural del propio autor y compilador del conocimiento védico, que es Srila Vyasadeva. Y en particular, este Srimad Bhagavatam es el Purana Inmaculado porque describe las narraciones de las actividades y de los pasatiempos de Krishna, de sus diferentes avataras y también de los Vaishnavas. En este Srimad Bhagavatam nos encontramos ya a partir del primer canto con el pedido que los sabios de Naimisharanya, encabezados por Shaunaka Rishi, efectúan a Sutta Goswami, de que narre las descripciones trascendentales de los lilas de la Suprema Personalidad de Dios Krishna, de sus diferentes avataras y de sus relacionamientos amorosos con sus distintos tipos de devotos. En particular, en este canto tercero del Srimad Bhagavatam y específicamente en este capítulo 27, se están describiendo las instrucciones que un Vishnu Tattva, que una expansión de la Suprema Personalidad de Dios llamada Kapila Deva, el hijo del gran sabio Kardama Muni, el cual está instruyendo a su elevada y perfecta madre Devahuti. Es decir, el Srimad Bhagavatam, entendido por la escuela Gaudiya Vaishnava como el comentario natural que Srila Vyasadeva hace del propio Vedanta Sutra, este Srimad Bhagavatam, aceptado como el Amala Purana o Purana Inmaculado, el cual describe los lilas de la suprema verdad absoluta misma, Sri Krishna, y de sus devotos, como así también las descripciones de los lilas o pasatiempos de los diferentes avataras o expansiones plenarias de la Suprema Personalidad de Dios en el rango de Vishnu Tattvas con sus correspondientes devotos, se está centrando en este canto tercero, capítulo 27, en las enseñanzas filosóficas que Kapila Deva, un avatar de la Suprema Personalidad de Dios en el rango de expansión plenaria, en el rango de Vishnu Tattva, está exponiendo ante su madre, su elevadísima madre Devahuti. Entonces, en este capítulo 27, Kapila Deva instruye a su madre Devahuti, y realmente esta instrucción es un deleite en sentido intelectual.
Estas enseñanzas que Kapila Deva está dando a su elevadísima madre Devahuti constituye un altísimo nivel de conocimiento filosófico. En particular, en este canto tercero, capítulo 27, Kapila Deva está instruyendo a su madre Devahuti en una muy elevada, en una muy profunda filosofía de corte analítico. Es decir, en este capítulo 27, en los shlokas previos al 24, los cuales no voy a exponer porque ya fueron desarrollados en muy importantes clases por los oradores anteriores, realmente muy recomendables para escuchar. En los shlokas previos al 24 de este capítulo 27 nos encontramos con una filosofía muy elevada, nos encontramos con una filosofía analítica muy profunda, en la cual en estos shlokas previos Kapila Deva expone filosóficamente la naturaleza trascendental del alma espiritual. A través de diferentes pasajes, Kapila Deva está explicando la naturaleza ontológica de carácter metafísico del ser individual. Se explica que el alma es diferente del cuerpo. En su estructura más profunda, el alma es un ser espiritual, un ser divino y por lo tanto un ser eterno, completamente diferente en cuanto a naturaleza, en cuanto a sustancia del cuerpo material, que es compuesto, que es multiforme, que es cambiante, que posee tanto elementos burdos como elementos sutiles, y específicamente de manera filosófica, de manera profunda y de manera sumamente analítica y detallada, Kapila Deva está exponiendo ante su madre Devahuti la manera en que esta alma o estas almas espirituales atraviesan por un proceso de condicionamiento material. Es decir, en los shlokas previos al 24 se va a explicar cómo el alma, siendo espiritual, entra en un proceso de cautiverio dentro del mundo material y dentro de diferentes cuerpos materiales. Y específicamente, también en los shlokas previos al 24, Kapila Deva, de manera filosófica y analítica, está exponiendo ante su madre Devahuti el proceso de la transmigración del alma espiritual hacia diferentes cuerpos materiales. Y en este punto él nos brinda claves muy importantes a destacar, porque filosóficamente se está exponiendo el aspecto causal, es decir, los motivos por los cuales el alma, aun siendo eterna, aun siendo espiritual y aun siendo divina, queda atada, queda condicionada y queda cautiva al proceso continuo dentro del mundo material, a tener que atravesar de un cuerpo físico a otro en un círculo continuo que en sánscrito se denomina samsara. Y estas causas profundas de la transmigración o de la reencarnación, que es el pasaje del alma espiritual hacia sucesivos y reiterados cuerpos materiales, tiene dos puntos centrales a analizar. Por un lado, la conciencia contaminada, es decir, el adormecimiento de nuestro ego. Cuando nosotros utilizamos la palabra ego, en general dentro de la escuela Gaudiya Vaishnava, estamos haciendo referencia a un tipo particular de identificación de un yo, a un determinado concepto de identidad. Pero cuando hablamos de la identidad material, estamos haciendo referencia a un tipo particular de ego que filosóficamente se denomina ego falso, es decir, el adormecimiento de la conciencia real del alma y la identificación con una serie de upadis, con una serie de designaciones materiales
centradas en la corporeidad del cuerpo físico burdo y del cuerpo físico sutil. Es decir, en el plano del ego falso hay identificación con determinada sexualidad o género. En el plano del ego falso hay identificación a cierto orden familiar, hay identificación con cierto orden nacional, hay identificación con cierto orden político, ideológico, económico, cultural, cuando en realidad ese conjunto de upadis, ese conjunto de designaciones, se predican o se afirman acerca del cuerpo, el cual es relativo, el cual es cambiante, el cual atraviesa por la niñez, la juventud, la vejez y finalmente la muerte. Entonces, en la filosofía Gaudiya Vaishnava no se busca, como en la doctrina budista originaria, aniquilar el ego, aniquilar el yo. En la filosofía Vaishnava no hay un posicionamiento metafísico antisubstancialista. En la filosofía Vaishnava no se afirma que el yo o el alma sea algo ilusorio o algo irreal, como planteaba el budismo originario, ciertas escuelas del budismo Hinayana. Es decir, mientras que para los budistas la idea de un yo sustancial, la idea de un alma espiritual y de un alma divina es producto de la ignorancia, es producto de la ilusión, porque para ellos en realidad todo lo que es compuesto es la unión transitoria de determinados dharmas, y específicamente el alma sería el reflejo ilusorio de la autoidentificación con ciertos dharmas llamados dharmas de conciencia. La filosofía Gaudiya Vaishnava no adopta esta doctrina, pero tampoco adopta la doctrina materialista que identifica al ser o que identifica al yo con el cuerpo material burdo o con el cuerpo material sutil. Es decir, la doctrina Gaudiya Vaishnava no comparte la noción antropológica de los dharmas de conciencia y de la ilusoriedad del alma espiritual del budismo Hinayana, menos aún del budismo Sunyavadi, que sostiene en última instancia como lo absoluto el shunya, el vacío, sino que tampoco la filosofía Gaudiya Vaishnava coincide con la proposición materialista de que el yo es el cuerpo, integrado por elementos de tierra, agua, fuego, aire, éter, en sentido burdo o en sentido sutil, de mente e inteligencia y ego falso. La filosofía Vaishnava no busca erradicar nuestro sentido del yo, como el budismo, dado que ese yo sería la base para el deseo, y el deseo para el budismo sería la base de dukkha, del dolor. Pero tampoco la filosofía Vaishnava comete el error de identificar el yo con el cuerpo material burdo o con el cuerpo material sutil, sino que la filosofía Vaishnava tiene una concepción trascendental del yo, que nos libera del vacío nihilista y que nos libera también del absurdo de la doctrina materialista, en el sentido que no busca eliminar el yo, sino que busca trascender el ego falso para situarnos filosóficamente en el plano de la identidad del ego verdadero, el cual sería el ser entendido como el alma espiritual eterna, divina e inmutable, que como Krishna afirma en el Bhagavad Gita, no hubo un tiempo en que no existiera, ni va a haber un momento en que deje de existir, de ahí su eternidad, su divinidad. Y tampoco el Gaudiya Vaishnavismo sostiene la noción cristiana de que el alma haya sido creada por Dios. Según los cristianos, en base a sus antiguos textos sagrados, Dios crea al ser humano en cuerpo y alma, a su imagen y semejanza, pero tampoco la doctrina Vaishnava, en cuanto a su concepción ontológica del alma, parte de esta premisa, porque al igual que la suprema personalidad de Dios es eterna,
El alma espiritual es increada, ni siquiera Dios mismo la ha producido. El alma es tan eterna como la suprema personalidad de Dios. Entonces, como decíamos previamente, en este canto tercero, capítulo 27, Kapiladeva, un avatar en la categoría de Vishnu Tattva, de la suprema personalidad de Dios, expone un conjunto de enseñanzas ante su madre Devahuti, en la cual presenta un profundo conocimiento filosófico en la forma de una muy detallada filosofía analítica, en la que en primer lugar nos sitúa en el plano del autoconocimiento, en la que en primer lugar establece el concepto claro y definido acerca del yo, más allá de las concepciones erróneas del budismo nihilista y más allá de las concepciones ilusorias o temporales del materialismo burdo o sutil, porque Kapiladeva está explicando ante su madre Devahuti la naturaleza divina y eterna del alma espiritual, como así también de manera analítica está explicando el proceso de condicionamiento, es decir, la forma en que el alma queda enjaulada dentro del cuerpo, la forma en que el alma se ve sometida, aun siendo espiritual, divina y eterna, al proceso del samsara, al proceso de la reiteración continua del ciclo del nacimiento y la muerte. Pero también Kapiladeva expone las causas de este proceso, y una de esas causas es la conciencia contaminada, el haber olvidado el conocimiento acerca del ser, el habernos identificado con la materia, el no comprender el Atma Tattva, la ciencia del alma. Entonces, esta conciencia contaminada trae como correlato la mentalidad de dominio sobre la naturaleza material. El alma confundida, el alma identificada con el cuerpo material, ve degradado su amor por Dios, ve degradado su amor por Krishna, el cual muta en lujuria material. Entonces, el alma, olvidada de su verdadera naturaleza, el alma situada en el plano de la ilusión, el alma confundida por la energía ilusoria, ve adormecido su estado originario de Krishna Prema, ve adormecido su estado originario de amor puro por Krishna y redirecciona o muta o se ve mutado este amor por Krishna en forma del deseo de disfrutar y controlar el mundo material, es decir, el amor se vuelve lujuria. Entonces, estos dos factores, la conciencia contaminada y la mentalidad de dominio sobre la naturaleza material, son dos de los elementos principales que mantienen encarcelada al alma espiritual dentro del ciclo de la reencarnación en los cuerpos materiales. Pero también en los shlokas previos al 24, Kapiladeva no se queda en una mera descripción negativa. Kapiladeva únicamente no limita sus enseñanzas a la forma en que el alma queda atada al cuerpo. Kapiladeva no concluye sus enseñanzas en cuanto al proceso gradual por el cual el alma queda condicionada o atada por la materia, sino que también en sentido positivo y en sentido trascendental, Kapiladeva va a exponer en este canto tercero, capítulo 27, el proceso por el cual podemos revertir el condicionamiento material. Kapiladeva va a explicar a través de su filosofía analítica la manera en que podemos alcanzar la liberación. Y en este punto, en los shlokas previos al capítulo 24, se va a afirmar que el proceso de liberación es la práctica del Bhakti Yoga. Cuando nosotros leemos el Bhagavad Gita tal como es, el cual forma parte del Mahabharata, vemos que Krishna expone ante Arjuna una diversidad de procesos de yoga. Vemos que al leer los 18 capítulos y 700 textos
del Bhagavad Gita tal como es la suprema verdad absoluta, Krishna mismo expone ante su discípulo, primo y amigo Arjuna diferentes procesos para vincular al ser individual con el ser supremo. Y estos procesos de conexión, estos procesos de contacto, estos procesos de vinculación entre el alma individual y el alma suprema son denominados con la palabra sánscrita yoga. Pero el punto es que a lo largo del Bhagavad Gita, si bien Krishna reconoce la importancia de los diferentes procesos de yoga, si bien Krishna expone diferentes procesos de yoga que todos son auténticos y que todos son valiosos, aún así en el Bhagavad Gita tal como es, Krishna explica que hay una jerarquía entre estos procesos de yoga. Y de todos los yogas, el más elevado es el Bhakti Yoga. Entonces, en este canto tercero, capítulo 27 del Srimad Bhagavatam, un avatar de la Suprema Personalidad de Dios en el rango de Vishnu Tattva, Sri Kapila Deva está exponiendo ante su madre Devahuti una filosofía analítica muy profunda en la que parte de la descripción pormenorizada de la naturaleza en sentido metafísico y ontológico del alma individual, para luego exponer el proceso por el cual el alma queda atada a la reencarnación en el plano material. Luego explica de manera clara cuáles son las causas profundas de la reencarnación, pero también Kapila Deva explica cómo salir de este enjaulamiento material, cómo trascender el ciclo del nacimiento y la muerte y cómo alcanzar la liberación. Y específicamente Kapila Deva recomienda para alcanzar la emancipación espiritual suprema la práctica del Bhakti Yoga, centrada específicamente en dos procesos, Shravanam, Kirtanam. Es decir, el Bhakti Yoga se compone de diferentes procesos y todos ellos son absolutos, todos ellos son esenciales, todos ellos pueden darnos la perfección. Saludos también para Norberto Trejo. Pero específicamente, en el canto tercero del Srimad Bhagavatam, capítulo 27, Kapila Deva está haciendo énfasis importante, un énfasis relevante, un énfasis esencial en la práctica del Bhakti Yoga para alcanzar la liberación del condicionamiento material, y dicho Bhakti Yoga centrado principalmente en los procesos de oír y cantar acerca del nombre, de la forma, las cualidades y los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. En esta era de Kali, esencialmente el proceso principal de la práctica del Bhakti Yoga consiste en la audición, en el canto y en el recuerdo del Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces, en esta filosofía analítica que Kapila Deva expone ante su madre Devahuti, no solo explica la naturaleza del alma, no solo explica cómo el alma queda atada a nacer en diferentes cuerpos, no solamente explica las causas de la reencarnación, sino que también nos da el proceso supremo de liberación, que es el Bhakti Yoga centrado en escuchar y cantar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Pero además de esto, Kapila Deva explica una serie de aspectos que son destacados en la práctica de este Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga requiere que el yogi, el practicante de vida espiritual, pueda controlar sus sentidos. Los sentidos descontrolados no nos permiten avanzar en la vida espiritual. Los sentidos descontrolados refuerzan nuestra identificación con lo material, porque los sentidos descontrolados de alguna manera son solidarios con la noción de una conciencia contaminada, que amplifican nuestra mentalidad de disfrute y dominio sobre la naturaleza material, asentada sobre la base del deseo de disfrute material, del deseo lujurioso, que es un estado pervertido del originario amor puro por Krishna que existe en cada alma individual. Entonces, a partir de la conciencia contaminada,
se desarrolla el deseo material, esto conduce a que dejemos de lado la meditación en el Maha Mantra, a que dejemos de lado el conocimiento profundo del ser y a que en base a una conciencia material nuestros sentidos se descontrolen, haciendo que cada sentido se ponga de manera no regulada en contacto con sus propios objetos naturales de los sentidos. Entonces, como proceso de liberación, Kapiladeva recomienda la práctica del Bhakti Yoga, centrado en escuchar y cantar respecto de el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, en un estado de control sensorial, en el que hay que tener, como encontramos en los textos previos al 27, una visión ecuánime. Es decir, un trascendentalista verdaderamente situado en el plano del Bhakti Yoga. Y pensemos que, según lo que explica Rupa Goswami, uno de los más importantes seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en su texto Sri Upadeshamrita, nos encontramos con diferentes tipos de Bhakti Yogis. Los Kanishta Adhikaris, los Madhyama Adhikaris, los Uttamas Adhikaris. Obviamente no podemos esperar de los que somos Kanishta Adhikari que tengamos las cualidades más elevadas. No podemos esperar de los que somos Kanishta Adhikari, como es mi situación, que estemos ya situados en un plano completamente trascendental. Pero sí se espera de aquellos que son Vaishnavas más avanzados, que tengan cualidades elevadas en su carácter y sobre todo un aspecto que está destacando en los shlokas del capítulo 27 del canto tercero, Kapiladeva ante su madre de Bhajuti, y es que el practicante de Bhakti Yoga que apunte a alcanzar la liberación, centrándose en los procesos de oír y cantar acerca de Krishna, tenga control sensorial y específicamente y concretamente un punto muy importante, que es que logre una visión ecuánime. Lograr una visión ecuánime es una característica propia de aquel que está avanzado en la práctica del Bhakti Yoga, el cual no ve amigos ni enemigos, el cual no piensa a partir de relatividades, el cual no analiza sus circunstancias a partir de lo deseable o indeseable, la victoria, la derrota o la ganancia o la pérdida en sentido material, sino que aquel que posee una visión ecuánime entiende que detrás de cada forma, entiende que detrás de cada cuerpo hay almas espirituales que son eternas, que nada tienen que ver con los cuerpos burdos o sutiles, que cada alma es parte de Krishna y que cada alma tiene que revivir su relación eterna y amorosa con Krishna. Saludos también para Jimmy Porras, bienvenido. Entonces, el punto es que desarrollar una visión ecuánime es una característica propia de los trascendentalistas que son verdaderamente avanzados. En mi caso, los que somos Kanishta Adhikaris estamos en un lento proceso de llegar a esa plataforma, pero es posible alcanzarla de manera progresiva cuando la práctica del Bhakti Yoga es firme y es determinada. También otro aspecto importante que destaca Kapiladeva en la práctica del Bhakti es no enredarnos innecesariamente en actividades materiales. Esto quiere decir que en la medida que tenemos un cuerpo material, tenemos necesidades materiales básicas que satisfacer. Esto es incuestionable, esto es indudable, esto es algo completamente lógico, no hace falta demasiada filosofía analítica para comprenderlo, y es una cuestión casi de sentido común. Pero una característica importante de un Bhakti Yogi verdaderamente avanzado no es que trabaja duramente como una bestia de carga para disfrutar de una porción muy pequeña del resultado del fruto de la acción. Es decir, un Bhakti Yogi verdaderamente avanzado tiene necesidades corporales, incluso como el Bhakti Yogi que no es tan avanzado. Pero el Bhakti Yogi avanzado desarrolla algún tipo de deber prescrito, desarrolla algún tipo de trabajo conforme a su guna y karma, que no lo enrede demasiado en actividades materiales y que le permita progresar en la senda de la autorrealización. Encontramos shlokas en el Srimad Bhagavatam
que dice que uno no debe trabajar de manera excesiva, sino que debe trabajar de manera equilibrada, en la justa medida que le permita alcanzar la autoconservación, en la medida que pueda satisfacer sus necesidades más básicas, con el resultado del trabajo, como resultado de la práctica del deber prescrito, para dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a alcanzar el objetivo más elevado en la forma de vida humana, que es la autorrealización y la búsqueda de la perfección espiritual en el plano de la práctica del Bhakti Yoga. Entonces, otro punto importante en esta caracterización del Bhakti Yoga como proceso de liberación que nos permite trascender el condicionamiento material y que el alma logre su perfección más elevada, es que además del control sensorial y además de tener una visión ecuánime y además de trabajar lo justo y lo necesario para la autoconservación y tener tiempo para las prácticas de los procesos que conducen a la autorrealización, también hay que ser compasivo. Kapiladeva explica a su madre Devahuti que la compasión, que la misericordia es una cualidad muy importante de los Vaishnavas. Entonces, Srila Prabhupada daba un ejemplo para graficar esta virtud. Si una persona se está ahogando en el medio de un mar y otro individuo viene con un barco y el que viene a salvarlo solo le salva la ropa mientras que deja que se ahogue la persona, eso no es un verdadero salvataje, eso no es verdadera compasión. De la misma manera, aunque es muy importante el cuidado del cuerpo, de la misma manera, aunque es muy importante satisfacer nuestras necesidades materiales básicas para tener la energía necesaria y la salud necesaria, tenemos que entender que la compasión en el plano de conciencia de Krishna no va dirigido al cuerpo, no va dirigido a la vestimenta, sino que la compasión va dirigida al ser, va dirigida al alma. Entonces, los Vaishnavas son compasivos en la medida que comparten conocimiento trascendental, en la medida que comparten conocimiento acerca del ser. Claro que sí, por supuesto, también los Vaishnavas con programas como Food for Life, con programas como Alimentos para la Vida, también distribuyen comidas lacto-vegetarianas o incluso veganas, ofrecidas de antemano a Krishna, lo cual lo convierte en prasadam y no simplemente en alimento material. Pero eso también es una compasión en el plano espiritual y no es filantropía en el plano material. Porque el prasadam es alimento lacto-vegetariano o vegano que se cocina y se sacrifica a modo de ofrenda a la Suprema Personalidad de Dios. Y por lo tanto, el hecho de dejar de comer carne, el hecho de solamente ingerir prasadam, lacto vegetariano o vegano, es una forma también de elevar nuestra conciencia y recuperar la salud espiritual para poder avanzar en la autorrealización. Entonces, si bien Kapiladeva explica el proceso por el cual el alma queda atada a los diferentes cuerpos materiales y las causas de la reencarnación, él también explica la liberación, haciendo énfasis esencialmente en la práctica de Bhakti Yoga, centrado en los procesos de escuchar y cantar acerca de Krishna, en una situación de autodisciplina y control sensorial, mediante el desarrollo de una visión ecuánime que es propia de los grandes Vaishnavas avanzados, en la que uno trabaja lo justo y necesario para mantener sano el cuerpo, de modo tal que podamos dedicarnos a la búsqueda de la perfección espiritual, donde uno es compasivo con las almas condicionadas, ayudando a que despierten a su ego verdadero, a su comprensión profunda del yo como seres divinos y eternos. Y a su vez también otra característica del Bhakti Yoga avanzado, va a decir Kapiladeva, su madre Devahuti, es ser reflexivo. Es decir, la vida espiritual requiere de un punto muy importante que es el cultivo de conocimiento filosófico.
Y específicamente cuando se habla de reflexión es poder distinguir materia y espíritu, es poder distinguir qué elementos o qué deseos o qué conductas nos condicionan y qué deseos y qué conductas y qué procesos nos liberan. Como así también en este proceso de reflexión filosófica explica Kapila Deva a su madre Devahuti que hay que captar filosóficamente cuál es el principio originario o causa de todas las causas, es decir, la suprema verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, y avanzar de manera gradual en la comprensión del Brahman Supremo, en su aspecto personal, Sri Krishna. Evidentemente no voy a desarrollar todos los puntos anteriores porque ya fueron explicados con mayor profundidad por los oradores previos de ISKCON Chosika. Sí hay un punto importante que hay que destacar, y es que también en este canto tercero, capítulo 27, Devahuti, la madre de Kapila Deva, le pregunta a su hijo algo que él ya previamente había expuesto, como acabo de mencionar, que es si existe la posibilidad de que el alma pueda liberarse del condicionamiento de la materia. Pero realmente la pregunta que hace Devahuti es excelente. Cada vez que nos encontramos en el Srimad Bhagavatam con estas grandes personalidades en cuerpos femeninos que plantean preguntas o que plantean preceptos filosóficos, realmente estas intervenciones son excelentes, tales como por ejemplo en el primer canto del Srimad Bhagavatam las oraciones que la reina Kunti ofrece a Krishna luego de que la suprema personalidad de Dios salva a Maharaj Parikshit, el cual se encontraba en el vientre de su madre Uttara, la esposa de Abhimanyu, tras el ataque del arma Brahmastra del hijo de Drona, de Ashwatam, antes de la partida de Krishna, y una vez que Krishna va a abandonar el reino de los Pándavas, y mientras está sentado en su cuadriga, la reina Kunti, la madre de Yudhishthir, Bhima, Arjun, Nakul y Sahadev, ofrece oraciones a Krishna en el más elevado plano trascendental, y acá vemos nuevamente como otra excelsísima devota, en este caso Devahuti, pregunta, pero realmente no hace una pregunta ingenua. Vamos a ver cómo en los textos previos al 24, Devahuti pregunta a Kapila Deva, este avatar de la Suprema Personalidad de Dios en la categoría de Vishnu Tattva, ella pregunta analíticamente, filosóficamente, cómo el alma, estando bajo el dominio aparente de la materia, puede liberarse de la misma. Yo en este momento no puedo reproducir las palabras exactas, pero realmente es muy puntual, es muy específica la manera de preguntar de Devahuti. No es una pregunta ingenua, no es una pregunta superficial. La pregunta de Devahuti realmente da cuenta del conocimiento previo del proceso de condicionamiento que Kapila Deva expuso previamente ante ella. Entonces, este punto es muy, muy importante tomar en cuenta, y es muy interesante estudiarlo. Voy a leerlo para ustedes de manera sintética, no me voy a detener en ese punto porque ya fue expuesto por oradores previos, pero así como me resultó muy profunda la filosofía analítica planteada por Kapila Deva, con la misma inteligencia y con la misma profundidad me parecen sumamente importantes los argumentos que plantean su pregunta Devahuti. Ella dice, texto 17, Sri Devahuti preguntó: mi querido Brahmana, ¿la naturaleza material da alguna vez liberación al alma espiritual? Puesto que uno se siente atraído por el otro eternamente, ¿cómo es posible su separación? 18. Como no hay existencia separada de la tierra y su aroma, o del agua y su sabor, no puede haber existencia separada de la inteligencia y la conciencia.
Por lo tanto, aunque Él es el ejecutor pasivo de todas las actividades, el alma, ¿cómo puede haber libertad para el alma mientras la naturaleza material actúe sobre ella y la ata? Incluso si el gran temor a la esclavitud se evita mediante la especulación mental y la indagación de los principios fundamentales, todavía puede aparecer de nuevo, ya que su causa no ha cesado. Realmente la riqueza de estas preguntas y la profundidad de estos argumentos tienen que ser correctamente sopesados. No podemos pasar a la ligera las preguntas de Devahuti. Estas preguntas reflejan un nivel de conocimiento trascendental extraordinario. Estas preguntas reflejan un nivel de conclusión filosófica poco frecuente. Estas preguntas de Devahuti hacen referencia al haber captado con muchísima precisión y claridad las instrucciones previas dadas por Kapila, y son preguntas filosóficamente dentro del contexto de la escuela Gaudiya Vaishnavas, diría excelentes, y también dignas de ser estudiadas, analizadas, y se podría escribir mucho acerca de ellas. Muchas veces cuando he leído en el Bhagavatam la intervención de grandes personalidades en formas femeninas, decía, por ejemplo, como Devahuti en este caso, como la reina Kunti en el caso del primer canto, y tantas otras, por ejemplo, cuando leemos en el canto 10 las oraciones de las gopis a Krishna, cuando leemos el canto de las gopis, esa sección conocida como el Gopi Gita, realmente qué elevado el conocimiento de estas grandes personalidades, qué elevada la devoción de todas estas grandes personalidades, qué excelso manejo de las más elevadas conclusiones filosóficas que encontramos. Realmente esto es para estudiarlo, para profundizarlo y analizarlo por mucho tiempo. Entonces, el punto es que ante la pregunta de Devahuti a Kapila de si es posible que el alma atada por la materia e identificada con ella pueda liberarse, entonces Kapila Deva va a responder nuevamente, va a volver a un proceso que él ya había explicado, pero analíticamente presentando otras fases del mismo. Es decir, Kapila Deva dice que cuando uno descubre la imperfección del deseo de enseñorearse de la naturaleza material, lo abandona y se vuelve independiente y el alma se sitúa en su propia gloria. Esto quiere decir que las personas que vivimos de manera irreflexiva estamos masticando lo masticado. Las personas que vivimos de manera irreflexiva muchas veces tenemos deseos de disfrutar de la materia. A raíz de estos deseos nos encontramos con reacciones kármicas negativas, en el sentido de que nos encontramos con las dualidades de la existencia material, el frío, el calor, la victoria, la derrota, el placer, el dolor, el sufrimiento, el nacimiento y la muerte. Entonces, las personas que vivimos de manera irreflexiva no tenemos nuestros sentidos plenamente bajo control. Las personas que a veces vivimos de manera irreflexiva, al no tener nuestros sentidos bajo control, a veces no tenemos nuestra conciencia del todo clara y por lo tanto el amor por Krishna latente que hay en todas las almas se convierte en lujuria. Esto nos lleva a querer disfrutar de la materia, pero una y otra vez ese disfrute material tiene fuertes límites. Uno desea felicidad en el plano material y aunque nos encontramos con ciertos placeres, esta felicidad se nos escurre de las manos. Es decir, muchas veces las almas condicionadas tenemos altas expectativas de felicidad en el plano material y hay mucho placer en proyectar ese disfrute. Cuando ese disfrute no se logra, hay dolor.
cuando ese disfrute se logra, hay cierta euforia, y esa euforia se desvanece muy brevemente y da nuevamente lugar a un estado de insatisfacción. Pero aquel que vive de manera irreflexiva no analiza este ciclo reiterado y condicionante del deseo material, insatisfacción ante el no cumplimiento del deseo e insatisfacción ante el cumplimiento del deseo. Entonces, quien no es reflexivo en sentido filosófico, mastica lo masticado. Es decir, a pesar de que no encuentra un placer pleno en el plano material, se aferra a querer seguir disfrutando de actividades que no van a poder satisfacer en el sentido más profundo del ser. Pero cuando uno es irreflexivo, vuelve una y otra vez sobre este intento de encontrar satisfacción plena en deseos y en actividades que no pueden brindarnos esa meta o ese objetivo, porque así son los deseos y las actividades del plano material. Es más, a veces las almas condicionadas quieren ampliar su nivel de placer material, no solamente en la vida presente, sino en vidas futuras, con procesos como el karma kanda, es decir, ejecutar ritos y ceremonias védicas, no solo para tener placer en esta vida, sino para después de la muerte tener ascenso a los planetas celestiales de los semidioses y seguir disfrutando de placeres sutiles. Pero los placeres materiales en esta vida tienen un principio y tienen un fin. Y los placeres en los planetas celestiales también tienen un principio y tienen un fin, aunque duren mucho más que los placeres terrenales. Pero cuando uno es irreflexivo, queda atado a esta ceguera, a esta obcecación de tener deseos materiales, sufrir al no complacerlos y sufrir al complacerlos. Porque ni los deseos materiales ni las actividades materiales pueden complacer o pueden satisfacer por completo al yo por una cuestión filosófica, porque el yo no es el cuerpo. Entonces, en nuestro ser más profundo, en nuestro ser en sentido auténtico, somos almas espirituales, no cuerpos materiales. Por eso los placeres materiales no pueden satisfacernos. Hay una incompatibilidad de base. Entonces, cuando uno vive de manera irreflexiva, vive para el placer de los sentidos. Y aunque no encontramos satisfacción plena, tampoco podemos abandonar ese placer y buscamos retroalimentarlo. Y queremos elevar los placeres cada vez más. Pero como afirma Krishna en el Bhagavad Gita, desde el planeta más bajo hasta el planeta más elevado del universo material, todos son lugares donde los deseos materiales no nos van a complacer, porque se reitera el proceso del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, la persona que estaba bajo la influencia de la ilusión, la persona que ha olvidado la ciencia del alma, la persona que se identifica con el cuerpo, planea un disfrute material y cuando lo logra, no se siente satisfecha y dice, bueno, tal vez yo no encuentro el placer en este deseo material, pero concibe otro deseo y dice, con ese nuevo deseo voy a ser feliz. Pero cuando logra alcanzar el otro deseo, tampoco lo es y vuelve a fijar más adelante su objeto de deseo en otro tipo de actividad, en otro tipo de conducta, en otro tipo de meta. Y así va de objeto en objeto de los sentidos porque no encuentra placer pleno en ninguno de ellos. Entonces, una persona con mentalidad filosófica, una persona cuya conciencia no está contaminada, una persona que tiene conciencia trascendental, comprende la imperfección del deseo material, comprende que el deseo de enseñorearnos de la naturaleza material no va a dar la meta que estamos buscando. Una persona con verdadero conocimiento trascendental comprende que el deseo de disfrutar y controlar la materia no nos va a satisfacer plenamente, básicamente, porque no somos materia.
Somos almas espirituales. Entonces, recién a partir de ese punto, recién en el momento en que descubrimos la imperfección del deseo material, una vez que descubrimos la inutilidad del deseo material, una vez que abandonamos el deseo material de complacencia de los sentidos, es que comienza nuestro camino hacia la libertad. Es ahí, en ese punto, en el que comienza nuestro camino a la verdadera independencia. Con deseos materiales no puede haber independencia. Con deseos materiales no puede haber libertad. Con deseos materiales solo hay ataduras, solo hay condicionamiento, solo hay enjaulamiento, solo hay reencarnación, solo hay volver a nacer y morir dentro de cuerpos en los que, debido a la conciencia contaminada, hay una mentalidad de dominio y de disfrute del mundo material que nunca se satisface, y aunque desplacemos nuestro deseo de disfrutar de un objeto a otro, cada vez más sofisticado, cada vez más elevado, cada vez más complicado, aún así no encontramos la felicidad que estamos buscando en el plano material, ni en el planeta Tierra, ni en los planetas celestiales. Entonces, una vez que descubrimos la imperfección del deseo de querer controlar y disfrutar la naturaleza material, y una vez que abandonamos ese deseo, y una vez que nos centramos en la práctica del Bhakti Yoga, entonces, a partir de ahí, comienza el camino de la verdadera independencia, y estamos comenzando a transitar el camino hacia la verdadera libertad. Entonces, cuando Kapila Deva responde las preguntas de su madre Devahuti, sostiene nuevamente que hay que comprender el sentido filosófico de abandono de los deseos materiales y que hay que emprender nuevamente, ya lo había afirmado en shlokas previos, hay que emprender la práctica del Bhakti Yoga. Y ahora agrega ciertas características que van sumando elementos del Bhakti que complementan la descripción analítica de dicho proceso que da en los shlokas previos. Por un lado, dice que el Bhakti Yoga debe ser intenso. ¿Qué quiere decir esto? Que el Bhakti Yoga no es una práctica de los días domingo nada más. Que el Bhakti Yoga no es simplemente asistir a una fiesta de domingo en los centros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y el resto de la semana mantener una conciencia contaminada con mentalidad de control y disfrute de la naturaleza material. Sí, por supuesto, cualquier contacto con el Bhakti Yoga va a permitirnos gradualmente elevarnos en la vida espiritual. Pero si buscamos el resultado liberador de la práctica del Bhakti, tal como se expone en el canto tercero, capítulo 27, la práctica del Bhakti Yoga no debe ser esporádica, no debe ser intermitente. La práctica del Bhakti Yoga debe ser constante. La práctica del Bhakti Yoga debe ser determinada. La práctica del Bhakti Yoga debe ser intensa, lo cual quiere decir que hay que seguir las reglas y regulaciones del Sadhana Bhakti. Y este punto es muy importante. Srila Prabhupada nos mostró con su ejemplo personal y también en las Shastras los estándares adecuados de la práctica del Sadhana Bhakti que para los practicantes intensos, determinados y comprometidos comienza en Brahma Muhurta, a través de asistir a Mangalartik, 4:30 de la mañana, participar de las diferentes ceremonias del templo, cantar las 16 rondas, asistir a la clase de Srimad Bhagavatam, efectuar diferentes servicios a lo largo del día, celebrar un Gaura Artik por la tarde, recordar siempre a Krishna y nunca olvidarlo. Y obviamente para aquellos Vaishnavas que no viven en los templos, sino que viven en sus hogares, adecuar sus deberes prescritos, adecuar su trabajo, adecuar sus costumbres familiares, a poder regular su vida diaria lo más parecido a el sadhana bhakti de la práctica del templo. Ese punto es muy muy importante. Entonces, cuando Devahuti pregunta a Kapila Deva cómo el alma espiritual puede liberarse del enjaulamiento material,
Kapila Deva, este avatar de la Suprema Personalidad de Dios en la categoría de Vishnu Tattva, afirma que el Bhakti Yoga es el proceso, pero para dedicarnos con determinación al Bhakti Yoga, primero tenemos que darnos cuenta de lo imperfecto que es tener deseos materiales de disfrutar y controlar de la materia. Porque si el deseo no se satisface, estamos insatisfechos. Y si el deseo se satisface, también estamos a la larga insatisfechos. Y no es cuestión de cambiar de deseos o amplificar los deseos. Tanto en los planetas terrenales como en los planetas celestiales, nuestros deseos materiales no pueden darnos satisfacción total, porque como Krishna afirma en el Bhagavad Gita, desde el planeta más bajo al más elevado son todos lugares donde se repite el ciclo del nacimiento y la muerte. Y más que ampliar nuestros deseos materiales, hay que desear, pero desear practicar Bhakti Yoga, desear no en la base del ego falso, sino desear sobre la base identitaria del ego verdadero, desear sobre la base identitaria del ser, de nuestro verdadero yo, como almas espirituales. Entonces también explica Kapila Deva que en esta práctica del Bhakti Yoga, que nos libera de la naturaleza material, el Bhakti Yoga debe ser intenso, como explicamos brevemente, debe ser, si no somos Vaishnavas puros, si no estamos en el plano ya de la más elevada autorrealización, o del Raga Nuga Bhakti, o del Prema Bhakti, tenemos que ser muy sinceros en la práctica del Sadhana Bhakti, lo más intenso y continuo posible, obviamente dentro de la medida de nuestras propias capacidades individuales. Ahora también hay un punto importante, que mediante el Sadhu Sangha, mediante el contacto con trascendentalistas Vaishnavas, nuestras propias capacidades personales en la práctica del Sadhana Bhakti se ven fuertemente ampliadas, dado que en contacto con Sadhu Sangha se amplifica en nosotros el entusiasmo en la práctica del Bhakti. Por eso, de manera individual, a veces podemos tener serias limitaciones en la práctica del Sadhana Bhakti, pero unidos en el entorno del Sadhu Sangha podemos atravesar nuestras propias limitaciones y podemos descubrir que por ese Shakti, que por esa energía, que por ese gusto superior que encontramos en el Sadhu Sangha, podemos trascender nuestras limitaciones en la práctica del Sadhana Bhakti e ir por más y avanzar mucho más firmemente, mucho más determinadamente y mucho más intensamente en la práctica del Bhakti Yoga. De ahí la esencialidad fundamental del Sadhu Sangha dentro de la práctica del Bhakti Yoga. Y también otra característica que explica Kapila Deva, su madre de Bhajuti, cuando habla del Bhakti, es que hay que ser austero y renunciado. Es decir, hay personas que son renunciadas porque le dan la espalda a todo lo que es material, pero Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Maharaj y su gran discípulo A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada nos explicaron un principio de Yukta Vairagya, es decir, de no hacer una falsa renunciación, de no hacer un Falgu Vairagya, sino de utilizar todo lo que nos rodea en la práctica del Bhakti Yoga, de conectar todas las energías que nos rodean con la fuente de dichas energías, con Krishna mismo. Entonces también emplear nuestros recursos materiales en el avance y en la difusión del Bhakti Yoga es otra forma de renunciación y de austeridad, por supuesto. Luego, en este proceso de Bhakti Yoga, en el cual Kapila Deva responde la pregunta de Devahuti acerca de cómo el alma puede liberarse del condicionamiento de la materia, está explicando Kapila Deva que hay que desarrollar una visión trascendental y agrega que el Bhakti Yoga debe ser practicado con un profundo conocimiento filosófico. Es decir, la práctica del Bhakti Yoga no se efectúa en base a hipótesis. La práctica del Bhakti Yoga no se efectúa en base a especulaciones mentales. Y menos que menos la práctica del Bhakti Yoga se hace en base a sentimentalismo o como un proceso rutinario, mecánico, ritualístico y vacío, sino que en la práctica intensa, en la práctica progresiva del Bhakti Yoga,
tenemos que contar con un caudal suficientemente amplio de conocimiento filosófico. Y es por eso que el fundador y acharya de ISKCON, su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nos legó una de sus más grandes riquezas, producto de sus éxtasis espirituales, que son sus libros, como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita, los cuales son las traducciones autorizadas de dichos clásicos en la línea del Gaudiya Vaishnavismo, tal como lo efectúa la sucesión discipular a través de nuestro acharya, Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada nos dijo que él va a vivir para siempre en sus libros, y quien los lee, los estudia, los practica, vive con él. Y aquellos que nos dedicamos a este proceso sabemos por experiencia propia que es así, y que en los grandes momentos de nuestra vida espiritual podemos encontrar instrucciones para avanzar en el Bhakti Yoga, y que incluso en los difíciles momentos por los que a veces atravesamos en nuestra vida espiritual, si somos sinceros, vamos a encontrar ahí a Srila Prabhupada dándonos una instrucción específica para que mantengamos nuestro entusiasmo, para que mantengamos nuestra determinación y para que podamos avanzar de manera firme y progresiva en la práctica del Bhakti. Entonces, desarrollar una visión trascendental basada en el conocimiento perfecto de las Shastras, que tradujo y comentó Srila Prabhupada, no es un elemento más, ni un elemento aleatorio o un elemento contingente que podría estar o no en la práctica del Bhakti. Es el conocimiento de las Shastras, es básico, es fundamental, esencial y estructural en nuestro proceso, y por lo tanto no puede ser dejado de lado. Porque el día que lo dejemos de lado, entonces vamos a estar guiándonos por sentimentalismo, por especulaciones mentales, por hipótesis, por desviaciones, y vamos a desvirtuar la práctica del Bhakti. En esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna hay un solo acharya, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y la base de este movimiento son sus libros, y es el conocimiento filosófico y trascendental de dichos libros, como el Bhagavad Gita, tal como es el Srimad Bhagavatam y el Chaitanya Charitamrita, las bases sólidas para una visión trascendental en la práctica de este proceso de Bhakti Yoga. De ahí la importancia de la lectura, del estudio, de la práctica y de la distribución a través del Sankirtan de dichos libros de Srila Prabhupada. También Kapila Deva, en el tercer canto, capítulo 27, está explicando que no debemos ser impacientes en la práctica del Bhakti Yoga. Entendemos que el deseo material nos ata al ciclo del nacimiento y la muerte. Entendemos que el Bhakti Yoga nos libera del ciclo del nacimiento y la muerte, y todavía nos puede elevar a un plano incluso superior a la liberación, que es el plano que explicitó claramente Chaitanya Mahaprabhu en su Sikshastaka, que es el plano del amor puro y trascendental por Krishna. Pero aún así no tenemos que ser impacientes en la búsqueda de ese resultado. Kapila Deva dice que hay que practicar Bhakti Yoga por mucho tiempo, y este punto es importante. Entonces, agradezco nuevamente la invitación de Prabhu Ramanitai Kripa al encuentro de hoy. Agradezco también a toda la comunidad de ISKCON Chosika por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Agradezco también a todos los Vaishnavas y Vaishnavis que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. Pido disculpas por todos mis defectos y condicionamientos, pero realmente he compartido algo que me hace muy feliz con ustedes. El haber leído para la clase de hoy, el haber estudiado para la clase de hoy, el haber podido procesar, incluso con mis limitaciones, las enseñanzas profundamente analíticas y filosóficas que Kapila Deva da a su madre de Bhajuti, ha sido una causa enorme de placer para mí. Ha sido una forma de nuevamente mantener esa conexión con nuestro acharya a través de sus significados, porque en este capítulo 27 del texto 3, Kapila Deva, de manera analítica, de manera filosófica, está explicando ontológica, metafísicamente,
la naturaleza del alma espiritual, está explicando analítica y filosóficamente el proceso del condicionamiento, cómo el alma queda atada a renacer una y otra vez en diferentes cuerpos materiales, como así también Kapila está explicando cuáles son las causas de esa transmigración, pero ante la pregunta de su madre, él explica el proceso de liberación. Él habla de la importancia del Bhakti Yoga. Él centra la práctica del Bhakti Yoga principalmente en este capítulo en el proceso de oír y cantar acerca de Krishna, en el proceso de controlar los sentidos, de tener una visión ecuánime, de estar libre de la falsa concepción de amigos y enemigos, de no trabajar más allá de lo justo y necesario para mantener cuerpo y alma juntos y dedicarnos a la práctica de la vida espiritual, a ser compasivos con todas las almas, compartiendo el conocimiento trascendental y ser reflexivos acerca de la causa de todo y avanzar en la comprensión gradual de nuestro conocimiento acerca de la Suprema Personalidad de Dios. Kapila Deva está poniendo énfasis, aunque existen diferentes procesos de yoga, en la importancia fundamental y esencial del Bhakti Yoga para alcanzar la liberación, en un Bhakti intenso, constante, regulado, con conocimiento, con austeridad, con renunciación, con visión trascendental, con una absorción firmemente en el plano del ser, un Bhakti practicado por mucho tiempo. Y específicamente, para concluir el encuentro de hoy, este Bhakti Yoga es como un fuego que reduce todo el combustible del karma. Es decir, este Bhakti Yoga es el proceso liberador por antonomasia, porque este Bhakti Yoga reduce todas las reacciones kármicas que nos atan al ciclo del nacimiento y la muerte. Es decir, el alma espiritual tiene una pequeña libertad, el alma individual tiene una pequeña independencia. Y cuando el alma individual entra en contacto con la materia y su amor por Krishna se vuelve lujuria, y cuando deseamos en sentido material, y cuando llevamos a cabo actividades materiales, y cuando nuestra conciencia es material, producimos un karma material que ata al alma al ciclo de la reencarnación. Pero técnicamente y filosóficamente, el Bhakti Yoga nos libera del karma reactivo. El Bhakti Yoga nos libera del karma material, tal como un fuego intenso quema toda la madera o todo el combustible que se le suministre. Del mismo modo, el Bhakti Yoga reduce a cenizas las reacciones materiales, pero así también el Bhakti Yoga reduce a cenizas las causas de las reacciones materiales, porque el Bhakti Yoga también nos libera del deseo de disfrute material, que en última instancia es la causa que nos lleva a la reencarnación. O sea, el Bhakti Yoga no solamente nos libera del efecto del condicionamiento, técnicamente el Bhakti Yoga nos libera de la causa del condicionamiento, que es el deseo material. Entonces, es muy importante esta práctica del yoga en forma del Bhakti, porque en última instancia nos hace verdaderamente libres, nos hace verdaderamente independientes, porque nos libera de todas las contaminaciones de la existencia material. Y Srila Prabhupada, en el significado de hoy, explica que en el plano material, que en el plano condicionado, que en el plano de la reencarnación, nadie es verdaderamente libre. Desde la persona más baja hasta la persona más elevada en el plano material, somos personas que estamos atadas por la ignorancia, por la pasión y por la bondad, es decir, por las cualidades de las gunas que componen la naturaleza material. Solamente las almas liberadas que han revivido su relación eterna con Krishna, solamente las almas liberadas que han revivido su relación eterna con Krishna son verdaderamente libres, son verdaderamente independientes y están situadas en el plano de la bienaventuranza y la felicidad más perfecta de todas. Así que de ahí la importancia de la práctica del Bhakti Yoga. Muchas gracias. Hare Krishna. Todas las glorias de Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat. Bueno,
No veo en la sección de comentarios ninguna pregunta. Agradezco a Madre Humada Vidianidi por el deseo de recuperación de la salud. Sí, ojalá que sí. Bueno, a pesar de este estado caído, no quería fallar con la clase de hoy. Gracias por darme la oportunidad, a pesar de todas mis imperfecciones, de formar parte de estos encuentros. Hare Krishna, Aum Tat Sat.